Vale. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección, ¿vale? Que hoy vamos a aprender cositas muy chulas con Azure y Dalí, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, presentarnos, ¿no? Bueno, aquí estoy, mi nombre es Manuel Rodrigo Cabello, soy el responsable de la parte técnica del área de inteligencia artificial dentro de Blink y aquí estoy con el crack Alexander que me acompaña hoy. Bueno, pues gracias Rodri. Bueno, mi nombre es Alexander González y junto con Rodri, bueno, estamos en el equipo de ella de Play Concept y trabajo junto con él. Soy también, al igual que Rodri, MVP en inteligencia artificial y nada, aquí estamos para explicarles este pedazo de sesión con Azure y Dalí. Muchas cositas traemos Sí. para hoy, la verdad es que sí. A ver, espero que no nos hayamos pasado en esta parte. Bueno, lo primero de todo, evidentemente, dar las gracias a todos los sponsors, ¿vale? A todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Sin él ahora mismo nosotros no estaríamos aquí, ¿vale? En esta parte, con todo el soporte que nos han dado y enseñando sobre todo pues, las últimas novedades que tenemos también dentro de Azure, ¿vale? Que creo que va a estar bastante bien todo. Así que de nuevo, muchas gracias a todos los patrocinadores. Vale, pues vamos a empezar ¿Qué con vamos la a ver hoy? sesión. Vamos a empezar ya con lo bueno. La agenda la hemos repartido de esta manera. Vamos a explicar un poco, como siempre, una breve introducción a lo que estamos o lo que vamos a explicarles a lo largo de la sesión. Luego, un breve estado del arte de cómo se encuentra el Deep Learning hoy en día. Luego seguiremos con las técnicas que hemos utilizado para esta demo. Vamos a introducir un poco los conceptos del BAE y Dalí, que son dos arquitecturas de Deep Learning que en este caso hoy en día son bastante importantes. Y luego seguiremos con un poco abrirles un poco la arquitectura, cómo hemos planteado la solución enfocada también en el cloud Azure. Y luego seguiremos, una vez que ya tenemos un poco el mapa de lo que queremos explicarles, un poco la demo, ya haremos como un poco de deep dive dentro de Azure Machine Learning Service para explicar un poco todos los servicios y componentes que hemos estado utilizando, cómo hemos entrenado los modelos, cómo los hemos desplegado, etcétera. Y ya luego esto como lo empataremos con una demo ya en condiciones explicando pues ya parte del entrenamiento, de cómo lo hemos operacionalizado. Y luego seguiremos los dos últimos puntos, ya estaría enfocado, ya dejaremos de lado Azure Machine Learning, nos enfocamos al asistente virtual, en este caso utilizando Bob Framework y Python, y finalmente pues la demo ya con todo el combo del entrenamiento de Dalí, el modelo desplegado y el Bob Framework pues para dar esa asistencia junto con el modelo. Genial. Muchas gracias, Alexander. Bueno, a ver, un poquito de overview, ¿no? En todo lo que tenemos aquí, lo que ha explicado Alexander. Al final, el objetivo, ¿vale? Que tenemos es que una máquina, al final, lo que queremos establecer, lo que queremos visto para las últimas técnicas que vamos a describir a continuación, el objetivo es que si una máquina al final que tenemos, ¿vale? Puede aprender algo de geometría, ¿no? Que es en esta parte lo que es lo más importante. Siempre vamos a tener, ¿vale? Un asistente virtual que quiere ayudar, pues, a los estudiantes un poquito a entender, pues, figuras geométricas básicas en esta parte. Para ello vamos a utilizar distintas técnicas de inteligencia artificial. Si vais un poquito, ¿vale? Y vemos un poco lo que es el aspecto de lo que son las imágenes o las formas geométricas, es decir, vale, o sea, si vamos a enseñarle a alguien que me lo pueda decir a través, como ha explicado bien Alexander antes, de un chatbot o de un asistente virtual, ¿no? Que es esta parte, decir, oye, si yo le escribo algo o le pregunto algo sobre una figura geométrica, él va a ser capaz, ¿vale? De comprender primero lo que yo le estoy diciendo, que es una de las partes más importantes, y luego después ser capaz de generar la imagen y construirla él mismo. Para ello, ¿vale? Vamos a tener dos patas aquí que es importante. Una de la parte de computer vision, ¿vale? Que es en este caso la de entender las imágenes y las formas, ¿vale? Y poder ser capaz de generar ese conjunto de imágenes geométricas, pero también hay una parte muy importante que siempre obviamos en la parte de lenguaje, ¿vale? De entender el lenguaje y entender esta parte, dónde están las posiciones de cada token, qué es lo que me quiere decir el usuario, pero ya no a nivel de Luis, ¿vale? Sino a nivel, pues, un poquito más allá, ¿vale? Con las últimas técnicas que hay, tanto de la parte de Transformer, GPT-3 y demás. Luego, otra parte que es muy importante y que es un reto muchas veces y que es lo que distingue a veces de un caso de éxito de un fracaso. ¿Vale? Un caso de éxito que puede ser decir, vale, tenemos un entrenamiento, tenemos toda esta parte, sabemos que funciona, pero hay muchos modelos que la puesta en producción es un dolor, en muchos casos.
Entonces tenemos que saber bien cómo se puede utilizar, si tenemos temas en real time, si no, si podemos llegar a desplegarlo normalmente con nuestras dependencias, ¿vale? Ningún problema así, para que funcione en Azure, etcétera. Entonces, esa parte es también una muy importante y que directamente aquí no nos vamos a quedar en la parte de Data Scientist puro y duro, hemos hecho un entrenamiento y lo dejamos ahí en el notebook y tal cual, ¿no? Llegamos un poquito más allá para mostrar también qué se está haciendo. Y por último, para tener una interfaz un poco más amigable, dada una interfaz conversacional, ¿vale? Hemos elegido la parte de Bot Framework para que represente esa interfaz y pueda ser capaz al estudiante pues, de entender un poquito qué es lo que está diciendo y podérselo enviar a distintos modelos que hemos entrenado para que al final sea capaz de generar toda esa información y generar las formas geométricas, que es el objetivo de esta demo. Vale, pues vamos a pasar al siguiente punto. Un poco vamos a revisar el estado del arte. En este caso, la gráfica que estamos viendo está, bueno, específicamente el estado del arte de arquitecturas de NLP, de Natural Language Processing. Si os fijáis, desde el 2018 esto ha crecido una barbaridad. Ya si vemos a Microsoft allá está en la cumbre, pero cabe decir de que hay más modelos que están aún por encima. Esto no está actualizado. Y lo importante aquí es darnos cuenta de... No voy a comentar todas las arquitecturas que hay por ahí, pero... Nos llevaría toda la charla. Nos llevaría una sesión completa, pero lo importante aquí es darnos cuenta del alcance y la escalabilidad que están teniendo estos modelos y todas las actualizaciones que se están llevando, que esto está creciendo todos los días y que al final también Microsoft está en ello. Está junto con OpenAI también pues sacando bueno, pues, ayudas o están cooperando entre ellos y se está viendo de que los modelos cada vez necesitan más datos, necesitan una arquitectura mucho más robusta, mucho más potente y se está viendo de que necesitamos también un hardware. Entonces, al final esta gráfica lo que nos indica es que estamos creciendo muchísimo, estamos permitiendo entrenar mucho más y que esto va exponencial, esto va a crecer cada año más y esperemos que no pare. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Genial. Vale, vamos a empezar yo creo que con lo más, con lo más oscuro de todo esto, pero bueno, vamos a ser bastante breves. Principalmente antes de entrar en el concepto de autoencoder, tenemos que darnos cuenta de que el modelo que estamos utilizando se divide en dos. Vamos a utilizar una parte que es denominada el autoencoder y luego Rodri explicará otra parte, otra porción del modelo, que al final es la inferencia al final es en conjunción. Al final, DALL-E utiliza autoencoder por debajo, un tipo que se llama variational, pero bueno, vamos a explicarlo poco a poco. El autoencoder principalmente es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, es decir, que toma una imagen, no hace falta un etiquetado, y como entrada intenta reconstruirla utilizando, pues, en este caso, un poco una comprensión, una codificación bastante amplia de la imagen de entrada. En este caso, pues se conoce eso como un cuello de botella, un bottleneck. Si nos fijamos en la gráfica, tenemos pues varios componentes, el encoder, el code o bottleneck y el decoder. Esto principalmente lo que trata es que él intenta comprimir el dato de entrada y a continuación vuelve a crear la entrada original. Intenta como simular o representar de nuevo todo lo que ha percibido dentro de esa codificación inicial. El codificador principalmente es como la parte de la red que comprime y reduce la entrada en un número pues un poco menor donde podemos despreciar información de la imagen y quedarnos con lo más importante de esa imagen. En este caso, el espacio representado es un latent space o espacio latente. Luego tenemos la capa de codificador, que es la del medio. En esta capa es súper importante entender que el enfoque es decidir qué aspectos de los datos observados de la imagen de entrada son importantes o pueden ser importantes para nosotros simular el dato de entrada. Y luego, por último, el decodificador es la parte de la red que intenta pues, reconstruir esa entrada utilizando una codificación que nos ha dado ese bottleneck. Entonces, pues, cuando quiera, Rodri, pasar. Genial. Entonces, con esta idea, sin entrar mucho en detalle en lo que es el autoencoder, podemos también relacionarlo con un montón de aplicaciones reales. Como podemos ver allí, pues podemos utilizarlo para hacer un image coloring de las imágenes. Podemos quitar ruido de imágenes. Podemos el típico redimensionamiento automático de imágenes, a lo mejor de una calidad alta o una calidad un poco de más pequeña, sin hacer que la imagen
se quede pixelada o con ruido. Y luego, pues otras muchas, como por ejemplo quitar el watermark de las imágenes, y entre otros muchos casos. La siguiente, Rodri. Y luego, pues, esta sería, una vez que entendamos el autoencoder, esta es la que utiliza realmente, o lo que nosotros utilizamos dentro de este proyecto. Las variaciones autoencoder son un proceso mucho más eficaces y útiles para generar contenido. Los autoencoders no pueden generar contenido, pero siempre basándose en la misma distribución de la imagen de entrada, pero no te pueden cambiar el contenido, la distribución de esa imagen de entrada. Entonces, esto pues lo que nos hace es generar contenido sintético, muy parecido a las GANs, que es también otra arquitectura muy parecida, pero con un comportamiento totalmente diferente. Entonces, el Variation Autoencoder, principalmente por ser muy breve, es lo que trata de generar nuevos datos relacionados con los datos de origen originales. ¿Y cómo se hace esto? Principalmente lo que el Variation Autoencoder hace es un poco el hacer que el espacio latente tenga un poco de la distribución. Si nos fijamos en la slide, en la imagen que tenemos a la derecha, sí, vemos que tenemos dos valores, uno discreto y uno de una distribución. Si nos fijamos en las imágenes, indirectamente siempre tendemos a poner la cara del niño, pues está triste, está por debajo de 0, la cara de la Mona Lisa está a un término medio, ni -1 ni 1, es 0. No lo sabe nadie. No se sabe. Nadie. Y la cara de la niña cada vez más feliz y la del hombre pues súper feliz, está súper contento. Y si nos fijamos, pues eso es lo que al final el Variation Autoencoder es lo que nos permite controlar esa distribución y controlar también hasta qué punto podemos movernos dentro de esa distribución para generar un nuevo contenido. No solo la cara del niño idéntica, sino a lo mejor, pues el niño a lo mejor un poco más contento. O el niño con los pelos rojos, porque hemos también cogido otra variable que es el pelo. Entonces, más o menos la idea, resumen, es esa. Pasa a la siguiente, Rodri. Por explicarlo muy rápido, esto es el ejemplo que hemos puesto arriba. Pasa a la siguiente. Esto es lo mismo. Y esto aquí lo que hacemos es, una vez que tenemos esa codificación y esos latent attributes, que son como las características que hemos sacado en ese espacio de distribución de la imagen, somos capaces luego, calculando la varianza y la media, que eso ya es otro cuento, pero principalmente hacemos unos cálculos de distribuciones de esa magnitud y somos capaces luego de intentar simular o modificar el dato de salida con respecto a moviéndonos dentro de ese intervalo o modificando varios atributos de eso. Y podemos conseguir un resultado como el último, Rodri, si puedes pasar, como por ejemplo ese, damos una cara de un actor famoso, por ejemplo, ahí tenemos el hombre, bueno, con rasgos un poco morenos, pelo negro y tal, y luego otro totalmente diferente, que es el mismo color de piel, pero rasgos diferentes. Vemos que la boca ha cambiado, los ojos, el pelo, porque el modelo ha detectado esas latent attributes y se ha modificado pues esas distribuciones hacia esos tipos de características. Cuando quieras, Rodri. Vale, pues muchas gracias, Alexander. Bueno, en esta parte de aquí, es decir, todo lo que ha comentado Alexander sería perteneciente a la primera parte, es decir, cómo entendemos primero las imágenes para ser capaces luego de reconstruirlas posteriormente, como veremos en ese sentido. Pero ahora tenemos que comprender un poquito, ¿vale? Desde la parte de NLP, ¿vale? De Natural Language Processing. Lo primero que os viene a la cabeza, a lo mejor, ¿no? En más de una ocasión, es decir, vale, me han explicado más de una vez, ¿vale? Cómo funcionan pues, las redes neuronales convolucionales, ¿no? Cómo tener esa información. Al final, las imágenes son representación de píxeles, ¿vale? Pero al final, las palabras, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Con ellas, ¿no? Desde esta parte, ¿cómo las representamos primero o cómo construimos esos vectores de palabras, que es al final lo que entiende la mayoría de métodos que estamos utilizando a día de hoy, ¿no? De esta parte. Entonces, podemos utilizarlo, pues, por ejemplo, el típico que había de One Hot Encoder, ¿no? De tener a lo mejor todo el vocabulario, ¿no? Que tenemos, a lo mejor tener la dimensión de todo el vocabulario y señalar y dice, vale, la palabra es perro, ¿no? De este sentido y este ocupa una posición y el resto no, ¿vale? O podemos también tener información, ¿vale? Un poco más precisa y que no llegue a ocupar todo el tamaño del vocabulario, ¿vale? Que es información solo de que se consigue pues haciendo una especie de entrenamiento con redes neuronales, ¿vale? Que son la parte de los de Skipgram y todo esto que funcionan y que al final aprenden ya no solo de que pertenece a un vocabulario, sino
como lo que veis aquí, ¿vale? Esta parte, aprenden también relaciones entre palabras, pero relaciones a través de, a lo mejor, de sinónimos, palabras más cercanas y demás, con todo el entrenamiento que han visto, ¿vale? En esta parte. Cuando tenemos todo ese entrenamiento generado, al final podemos sacar cosas muy útiles de las palabras, ¿no? Es decir, podemos sacar, por ejemplo, como estáis viendo aquí, ¿no? En la parte, pues, que de Rey tiene una relación con Reina, ¿no? Que la parte de ese hombre con mujer, etcétera. Podemos sacar estas relaciones que nos están siendo útiles dentro de este espacio. Pero, ¿qué pasa con el contexto? ¿Vale? Que es la parte importante aquí, ¿no? Es lo que yo siempre venía a decir de que, bueno, pues, a ver, es como siempre lo que nos pasa. La palabra, por ejemplo, ratón, ¿no? Que es la que poníamos siempre, ¿no? De ejemplo, pues está hablando de un contexto de que ayer, pues, me encontré un ratón en casa, ¿no? Y entonces fui directamente, intenté cazarlo, ¿no? Intenté cogerlo o directamente, o sea, decir, pues se me ha estropeado el ratón, ¿no? De esta parte y ya no he podido ir a trabajar hoy, ¿no? O no he podido trabajar. Que por cierto es una excusa muy mala, ¿no? Para ir a trabajar, ¿no? Que se te estropea el ratón de esa parte. Entonces aquí, como veis, dependen del contexto, ¿vale? Estas palabras, el significado que adquieren no es lo mismo un animal, ¿vale? Que es en esta parte de la que estamos hablando, que también pues, que un ratón como tal del ordenador, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que la parte de Ngrams y Skipper no puede solucionar, ¿vale? La parte del contexto, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo yo cuando se habla? Entonces, seguro que habéis oído hablar muchas veces de las RNN, ¿vale? Que son las redes neuronales recurrentes, de esta parte, que se utilizan, que guardan un poquito de memoria, ¿vale? Y lo voy a resumir a muy grandes rasgos aquí. La intención, sobre todo de Alexander y mía, no es dar ni mucho menos daros aquí una masterclass, digo, de esta parte, pero sí por lo menos que tengáis los tips o nociones básicas para que podáis aprender que esto es muy complejo, todo lo que hay por debajo, ¿vale? Y que forman muchos tipos de modelos sobre los que tener en cuenta y que llegar hasta donde ha llegado Dalí, ¿vale? Son muchos pasos de muchos años, ¿vale? También en esa parte. Entonces, al final, muchas veces aquí lo que es importante es que las redes neuronales recurrentes ayudan a crear el contexto de esas palabras y saben que es un poco lo que tiene alrededor y pueden ver en qué parte tiene relación esa palabra, dado un contexto de una frase, de una oración, incluso pues, de un párrafo, ¿no? De ese sentido que van analizando. ¿Cuál es el problema? Que en vez de crear una parte de un contexto, ¿vale? Como tal, para cada palabra, luego lo que se crea es un contexto pues, único, global, ¿no? Esta parte. Y eso es lo que hace más lo que se conocen como que las RNN tienen un cuello de botella en esta parte y que a veces olviden cositas, ¿vale? En ese sentido y no tengan pues toda la información para el contexto de una palabra. ¿Quién viene a mitigar esto? Un poquito, ¿vale? Lo voy a ir comentando un poquito de esta parte, pues los transformers, ¿vale? Los transformers en esta parte vienen a mitigar un poco ese cuello de botella. Son arquitecturas bastante complejas, pero están dando muy buenos resultados en la parte de procesamiento del lenguaje natural. No solo en la parte también, por ejemplo, este es un caso que estáis viendo de traducción, ¿vale? Estáis viendo pues, simultánea, ¿vale? De la parte del francés, ¿vale? Al inglés, ¿no? En ese sentido. Y, pues, pero también son muy utilizados también para temas de búsqueda semántica, temas también de generación incluso de texto, temas también de comprensión del lenguaje, ¿vale? Para poder contestar a ciertas preguntas de un lenguaje, ¿vale? O de un texto. Todas estas partes funcionan muy bien y sobre todo lo que vais a encontrar es la palabra de transform va a estar hoy en día en todas las topologías, casi en todas. Lo único que van a ver es pequeñas variaciones, ¿vale? De esas pequeñas capas que hay tanto en los encoders y en los decoders para ir mejorando todavía y perfeccionando un poquito más esa accuracy, ¿vale? O esa precisión que tienen para algunos modelos. Entonces, ¿cómo funciona un poquito todo esto? Aquí tendréis la entrada, ¿vale? De lo que es la frase, ¿vale? O tal, ¿vale? O el vocabulario que tenéis. Esto se codifica, ¿vale? Con esos embeddings, con una parte como la que he comentado antes, ¿vale? Que al final tenemos que codificarlo de alguna manera, ese vocabulario. Y aquí los embeddings sirven muy poco con el signal, ¿vale? Porque se guarda también la posición, ¿vale? Que es importante también de la palabra, ¿vale? Y cómo se está procesando en ese sentido. Entonces, toda esta información se le pasa a los encoders, que tienen una capa de attention, y luego se cogen estas partes de representación, que son estas matrices que son generadas por los encoders y se le pasan a los decoders, ¿vale? Porque es que, vale, ya tengo codificado toda esta información, ya he visto la representación de mi lenguaje que hay, pero ahora tengo otra tarea, que es decodificar toda esta información y llevarla al espacio de vocabulario que es la parte de traducción al inglés, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí lo que se hace es que todas las capas bajas de los decoders se van metiendo esa información, ¿vale? Poco a poco, y se va decodificando, como veis, en distintos tiempos. Aquí se mete, por ejemplo, la primera, la I, y a la capa de softmax, que es la que decide que va el vocabulario, se le enmascara el futuro. Digo, para ese sentido, para que no lo vea y simplemente se va
metiendo de nuevo lo que va generando, ¿ves? Lleva I am a, se decodifica, va a student y va generando poco a poco lo que es esa codificación al final de hacer esa traducción. La capa de softmax, ¿vale? Lo único que hace es la misma que tenéis en las redes neuronales, ¿no? En ese aspecto, lo único que te va a hacer es decir qué probabilidad tiene, ¿vale? De la palabra de dar al vocabulario, ¿vale? Al que pertenece. Esto es un poco muy por encima, evidentemente hay muchísimo más, ¿vale? De esta parte y no quiero entrar mucho en detalle, pero, por ejemplo, he mencionado antes la parte de attention, que la tienen los encoders, y simplemente mencionar un poquito aquí, que es la parte del contexto y lo que es importante, que fijaos lo que es una capa de attention capaz de hacer, ¿no? En ese sentido, de que al final le pasáis, esto es una parte de input en input, es decir, están todas las mismas palabras que se han metido de entrada, ¿vale? Las tenéis aquí, pero él busca la correspondencia, ¿vale? O cómo se relacionan unas con otras. Entonces, si somos capaces, por ejemplo, estáis viendo aquí la palabra it, ¿vale? Ya sabe que dentro de este contexto, la que más se pertenece es al animal, ¿vale? Esta parte. Ya por lo menos ayuda a detectar, ¿vale? Que dentro de este dentro de este contexto que tengo de este espacio, el it se refiere a animal como tal, ¿vale? O sea, es un poco para que veáis cómo es la parte de contexto que he mencionado antes, que no eran capaces de solucionar las arquitecturas anteriores, cómo los transformen, van dando un poquito cada vez más en este sentido, ¿vale? Eso es lo importante. Por último, es la mezcla de todo, ¿vale? Aquí no queremos que nadie sufra ningún tipo de neurisma, ¿vale? Ni nada, digo en ese sentido, entonces vamos a comentar muy breve. ¿Cuál es la idea final que promueve Dalí, ¿no? En esta parte? Es que al final tengamos un texto, ¿no? Y que nosotros seamos capaces de generar una imagen que reconstruya a la red una imagen a partir de ese texto. Ese es el objetivo principal, ¿no? Para ello primero se le hace un entrenamiento, ¿vale? Ese par de texto y con las imágenes, ¿vale? Pero al final el objetivo es que, por ejemplo, aquí tengamos la frase, ¿no? De que, oye, mira, pues quiero dibujar una silla, ¿no? Con forma de aguacate, ¿no? Qué cosa súper cool, ¿no? De que estamos haciendo un nuevo diseño, ¿no? Y queremos hacer este tipo de cosas. Al final se lo pasamos a un tipo de transformer, que en este caso utiliza un autoregressive transformer. Está alimentado con esta parte, utiliza la parte de GPT-3 y demás, que no voy a entrar en detalles, pero también esta parte de OpenAI está en el estado del arte, ¿vale? De todo lo que ha mencionado antes también Alexander un poco al principio. Y lo que se hace es darnos al final la distribución, ¿vale? Del espacio de imagen, ¿vale? Que hay, decirnos cuál es el siguiente, ¿vale? Nos va dando, como hemos hecho en el siguiente caso, esto se va generando poco a poco, se va alimentando, ¿vale? Y nos va dando el siguiente espacio de la distribución. ¿Veis? Que estaría justo aquí, ¿vale? Si tenemos en este contexto, ¿vale? Nos daría la parte que ha generado el 2, ¿vale? Que sería el siguiente espacio. Y con esto se lo pasaríamos, estos tokens, ¿vale? Que hay correspondiente a las imágenes, se lo pasaríamos a la que es la parte de variation autoencoder que ha comentado antes Alexander, y con esta codificación dentro de ese espacio de imágenes, él sería capaz de generarnos esta imagen como tal, ¿vale? La información. Al final es un poco el objetivo, a grandes rasgos, ¿vale? De ese aspecto. Tampoco queremos entrar mucho más en detalle. De todas formas, tenéis tanto el correo mío como de Alexander. Si queréis alguna duda más o queréis saber cómo explicamos, podemos entrar en más detalle en este aspecto, ¿vale? Esto era para que veáis que no había solo una black box aquí por debajo, ¿vale? Sí. Sino que estaba toda esta parte y queríamos un poco que tuvieseis unas pinceladas, por si a alguien le llama la atención, ya puede entrar dentro de una arquitectura y conocer más en detalle de esa parte. Vale. Vamos a hacer, vale, la parte de arquitectura, la solución que hemos planteado, la discutimos muy rápida porque al final lo vamos a ver claro en los siguientes puntos. Principalmente lo que hemos querido utilizar es un poco la combinación entre Azure Databricks y Azure Machine Learning para la parte de entrenamiento y recolección y procesamiento de datos, y luego pues un poco la parte de Container Instance para el despliegue del modelo y Bob Service pues para lo que comentamos, un poco de una interfaz un poco más amigable para la utilización de este tipo de modelo. Entonces, principalmente esa es como la foto de nuestra solución, y vamos a ir poco a poco y ir explicándola en las siguientes slides. Cuando puedas, Rudy. Sí. Vamos a ver. Si quiere pasar, sí. Vale, pues vamos a hacer una pequeña introducción a Machine Learning. Vale, pues Machine Learning, para el que no lo conozca, la verdad que es un servicio bastante completo hoy en día. La verdad que cada mes que pasa esto va creciendo un montón. ¿Te acuerdas, Alexander, hace casi 2 años, ¿no? Sí, lo las hemos primeras vivido, versiones. sí.
Esto aquí ha sido un montón y la verdad que tanto los frameworks que soporta, el hardware ahora mismo es increíble todo lo que está soportando, la variedad que hay. Entonces, para el que no lo conozca, nosotros recomendamos utilizarlo y la verdad que está bastante bien. Ahora vamos a ver un ejemplo más tarde. Pasa a la siguiente, Rodri. Un poco, esto lo vamos a ver ahora en vivo en el portal, pero para que sepamos un poco qué componentes hay principales dentro del Azure Machine Learning, el service, tenemos datasets, tenemos también experiments, tenemos modelos, tenemos endpoints, compute y data stores. Entonces, ahora vamos a ir poco a poco en vivo en el portal, pero para que nos hagamos un poco la idea de que abarca todo, casi todo un workflow de Machine Learning. Tenemos nuestro compute, donde vamos a procesar los datos, tenemos data store para referenciar datos, datasets, modelos, endpoints para nosotros hacer inferencias o atacar un pipeline para entrenar o lo que sea. Entonces, luego lo vamos a explicar más en detalle. Pasa a la siguiente, Rod. Nosotros, ¿por qué utilizamos Azure Machine Learning o cómo lo hemos enfocado en esta demo? Principalmente, para esta demo, o casi todos los proyectos que podemos realizar, utilizamos pipelines. Principalmente porque Azure Machine Learning te lo permite y lo que nos ayuda es a orquestar un poco todos los pasos que un proyecto típico de Machine Learning debería de tener. Por ejemplo, pues con Azure Machine Learning Pipeline podemos tener todo fragmentado como steps y realizar todas las tareas que podemos ver en la slide. Por ejemplo, data ingestion, preparación del dato, entrenamiento y validación, deploy, y luego pues faltaría por a lo mejor un reentrenamiento, o ya eso se puede ir alargando, pero principalmente el enfoque de los pipelines es orquestar y dejarnos pues un poco una foto de ese proceso para que luego también podamos ir llamando y atacándolo y utilizarlo cuando nosotros queramos. Vale. Con respecto a esta parte, digo muy breve, porque luego lo vamos a ver todo en detalle y lo que nos Sí, interesa es enseñarlo en vivo en el portal. Al final el objetivo, ¿vale? Que tenemos y que era una parte de las key features que decíamos que era importante, ¿vale? De los conceptos y sobre todo importante de aplicar, era la produccionalización. Es la parte de model serving, ¿no? Que es también, seguro que habéis oído hablar mucho de este concepto que está bastante de moda y que forma, que es una pequeña pieza, ¿vale? El ciclo de vida de la parte de MLOps, ¿vale? De un proyecto de Machine Learning. Aquí lo único que hemos visto es que la parte lo va a explicar luego Alexander del pipeline y demás, pero hay una parte de despliegue que lo que nos permite siempre, ¿vale? Es tener, aparte de coger la última versión que tengamos de los modelos, tener una imagen Docker con todas esas dependencias y al final llevárnosla, tener nuestro ACR, ¿vale? Que puede ser nuestro Azure Container Registry, podemos tener incluso público nuestro Docker Hub si queremos y demás, pero luego la parte que es más rápida, es decir, o la parte que es más crítica, perdón, en ese aspecto es decir, vale, ¿dónde despliego yo esto? ¿Lo voy a desplegar como un real-time endpoint de inferencia? ¿Va a ser algo que no necesite mucha computación o es un modelo pequeñito y tengo que utilizar un ACI? ¿Me lo voy a llevar a una AKS porque tengo una escalabilidad enorme, ¿vale? Que necesito para mi proyecto y para que los nodos vayan creciendo poco a poco en función de la demanda y también de la ingesta que se tenga que hacer diariamente de datos para obtener esas predicciones? Toda esta parte de aquí, ¿vale? Azure Machine Learning lo que se ha encargado, aunque siempre tenemos nuestra parte de hacerlo customizado a nuestro gusto, siempre todo, pero Azure Machine Learning se ha encargado de abstraernos esta parte también. Es decir, vale, tú dame simplemente tus modelos, dime tus dependencias que tienes con tus archivos, que yo con en este caso con Python, ¿vale? Los paquetes de dependencia que tengamos, y yo directamente voy a construir ya una imagen Docker con el SDK. Voy a publicarla además en una CR, pero es que además no me voy a quedar solo ahí, sino que también te voy a echar una mano, ¿vale? Lo que es la parte también de infraestructura que le puede costar a lo mejor más a un data scientist o esa parte de cómo poner en producción y decirle, oye, aparte te voy a facilitar que crees incluso una KS desde el SDK con los números de nodos, cómo quieres que escale, etcétera, pero aparte también te voy a dejar que crees un ACI y mi resultado de todo este proceso va a ser darte un endpoint. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, para que tú lo puedas consumir y puedas hacer predicciones, ¿vale? Pero ya todo esto os lo va un poquito a enseñar ya paso a paso Alexander desde el portal de Azure. Si quieres, comparte tú la pantalla, Alexander. sí. Vamos a ello. Vale, pues vamos Ya se ve. a... Vale, pues no os asustéis de todos los fails que hemos tenido. Esto la verdad que ha costado lo suyo, pero bueno, al final tenemos una versión para mostrar. Esto sería un Estamos en fase de poco desarrollo. en Estamos en fase de fase de desarrollo. desarrollo. Sí. Esto sería un poco vamos, el overview general de Azure Machine Learning Service. Como podemos ver aquí,
tenemos muchísimos componentes que nos puede dar aquí para un workshop entero, pero vamos a ir indagando rápidamente por los que hemos utilizado principalmente. Como podemos ver aquí, nosotros hemos registrado nuestro conjunto de datos, en este caso son imágenes. No se va a poder ver ni explorar como puede ser un dato tabular, pero podemos ver que está registrado. Tenemos tags que nos informan un poco el tipo de formato, para qué vamos a utilizarlo. Aquí está calculando cuántas imágenes puede haber, pero principalmente lo importante es seguir todas las buenas prácticas que Microsoft nos está dando, y es que es registrar datasets para luego en tu experimento pues utilizarlo y no tener que ir referenciándote por a lo mejor un container utilizando blobs y todas estas cosas, sino ya utilizando el SDK puramente de Azure Machine Learning. Luego tenemos la parte de pipelines, que es lo que estamos hablando, que son como, los pipelines son como fotos de nuestro proceso, de nuestros steps que queremos ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí están todos los tries que hemos hecho, todas las pruebas que hemos hecho hasta que finalmente hemos conseguido esto, pero lo que queremos que vean aquí es como que al final esto es una foto. Hemos dado con la foto correcta en este proceso y si le hacemos clic, podemos ver de que estamos dentro del experimento by Dolly Pipeline y tenemos un run para esa foto, con esa foto de ese steps, con esas configuraciones. Si le hacemos clic, podemos ver de que aquí tenemos muchos pasos, aquí tenemos mucha información, pero bueno, vamos poco a poco. La parte del entrenamiento, ¿cómo lo hemos hecho? Principalmente lo que hemos compuesto son en 5 pasos. Tenemos el by training, el Bidirectional Autoencoder, tenemos que entrenarlo, luego tenemos que registrarlo, tenemos que entrenar DALL-E, pero DALL-E tiene una dependencia directa con el autoencoder porque al final lo utiliza internamente, por lo que siempre hemos seguido un orden secuencial. Luego al final, al entrenar DALL-E, registramos ese modelo y luego hacemos la parte del serving del modelo. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo rápido y luego seguimos con el model serving, por al final tampoco nos puede dar mucho tiempo, pero principalmente para cada step tú puedes indagar y mostrar información de lo que tú quieras. Por ejemplo, en el training del BAE podemos decir que hemos registrado los captions que hemos utilizado para las pruebas, tenemos varias imágenes como resultado, hemos visto las épocas que hemos utilizado, el batch size, son parámetros dentro para nosotros entrenar, y luego también el optimizador también que hemos utilizado para entrenar. Pero bueno, esto no vamos a entrar en detalle, pero aquí lo importante es que Azure Machine Learning nos permite que todo esto esté monitorizado y esté traqueado para nosotros también saber si ha ido bien, en qué versión y con qué características y con qué parámetros. Vamos a mostrar un par de imágenes, pues por ejemplo, estos son resultados, resultados del experimento. Eso es imágenes, spoiler, pero y aquí pues nada, únicamente mostrarles esto, que se puede registrar imágenes, métricas, todo eso. Las métricas las tenemos aquí, etcétera. Entonces, si nos vamos también al training de DALL-E, pues lo mismo, tenemos épocas, batch size, tenemos una imagen, por ejemplo, cómo ha ido el entrenamiento, la función de pérdida. Exacto. Entonces, aquí lo que queremos dar a entender es que tenemos totalmente libertad los data scientists en encontrar y proponer un montón de ideas a la hora de explicar nuestro proceso. Y luego, nada, los registros de los modelos los registramos aquí por versiones, y lo bueno de Azure Machine Learning es eso, es la capacidad que te da de tú tener también el control de las versiones de, vale, he entrenado DALL-E, pero esta es la mejor, sí, porque tengo a lo mejor un tag que me dice que la métrica es la mejor o yo lo he codificado así. Y vámonos rápidamente a la parte de model serving. Y Rodri. Vale, sí, si quieres vete a la parte que hay de endpoints, Alexander. ¿Vale? Claro, aquí es donde están siempre publicados todos los endpoints, ¿vale? Que estamos haciendo pues para el caso de pues, tiempo real, ¿vale? Que podríamos tener desde un clúster de Kubernetes, ¿vale? Hasta en este caso que hemos desplegado el más simple. Evidentemente no queríamos que a nadie de nosotros, ¿vale? La suscripción se le fuese de las manos, ¿vale? Tiene una réplica 3 de 700 nodos o algo así, ¿vale? Encima utilizando GPU de esa parte. Entonces lo hemos desplegado simplemente en un ACI, ¿vale? Muy sencillito, pero son modelos muy complejos, es decir, creo que ha sido más o menos, o sea, para que os fijéis la diferencia, o sea, el primero, Alexander
Alexander, el variante no autoencoder eran 3 megas y pico, ¿no? Corrígeme si me Sí, equivoco, son ¿no? 3 megas. Y, Sí. y yo llegué para la parte de entrenamiento de Dalí, ¿vale? Y para todo, y a 700 y pico megas, ¿vale? De esta parte. Es decir, ten en cuenta que tampoco hemos hecho ningún proceso de optimización ni nos hemos preocupado de eso porque no es el objetivo tampoco de la charla. Entonces, aquí directamente, si entramos en el Dalí Service, nos dicen toda la información, qué modelos están asociados al despliegue, es decir, este despliegue que estoy utilizando y qué versiones, ¿vale? Específicamente cada uno de ellos. Como bien ha dicho Alexander, utiliza dos, ¿vale? Utiliza la parte del variante no autoencoder y la parte de Dalí como tal del modelo, ¿vale? Y puedes registrar N modelos, porque una cosa que no estamos acostumbrados es que la gente se que vale, es solo un modelo en producción, ¿vale? En esta parte, pero puedes tener dependencia de varios modelos y te permite incluso saber en esta imagen que estás publicando Docker cuántos modelos tienes exactamente. Y luego Eso después es. lo más importante es que te crea, ¿vale? La parte de Azure Container Instance, también le puedes decir incluso, ¿vale? El número que hay de CPU, los cores que está utilizando CPU, la memoria, incluso creo que está un poquito abajo, ¿vale? Todo eso lo puedes especificar. Entonces, el SDK que hace, te abstrae de toda esta parte, él te crea también esa parte de infraestructura, ¿vale? Dentro del mismo workspace de Azure ML y esa imagen Docker que tiene subido a la CR también la publica dentro del Azure Container Instance de manera que ya la tienes disponible para directamente en el SDK. Si nos vamos un poquito más detalle en la imagen Docker, ¿vale? Pero no voy a entrar en esta parte. Es decir, esto de que sea una API o un endpoint como tal, ¿vale? Nosotros al final estamos aquí programando en Python todo esto, ¿vale? Que hemos hecho tanto Alexander y yo. Aquí lo único que nos va a pedir es una dependencia de cómo quiere que sea la parte de inferencia, ¿vale? Que luego si quieres la podemos ver en Databricks en alguna parte con un poco más de detalle, pero nos va a crear esa API, por decirlo, ¿vale? Directamente y nos la va a poner con un servidor en Jinx, ¿vale? En esa parte para que podamos utilizarla como endpoint y directamente ya llamarle y consumirlo. A este endpoint también se puede securizar si se quiere, pero fijaos, todo lo que hemos hecho utilizando solo un par de líneas, como luego veremos en el SDK, toda la infraestructura que ha desplegado todo por nosotros para facilitarnos esa parte del model serving y ese ciclo de vida. Eso es. Sí. Vale, pues una vez que más o menos hemos terminado con un pequeño overview de los componentes y cómo hemos nosotros planteado el entrenamiento y el pipeline de Azure Machine Learning, claro, aquí vienen las dudas de, vale, ¿y qué es esto? ¿Dónde se está ejecutando? No sé, no tengo ni idea. Pues principalmente aquí, como vemos, el iconito de Databricks, todos son notebooks de Databricks. ¿Cómo hemos vinculado Databricks con Azure ML? Pues principalmente he dado un compute. Azure ML tiene varios computes. Por ejemplo, Compute Instance, pues para los notebooks de Azure ML, Compute Cluster, pues para entrenamientos de Azure ML, Inference Cluster. Y aquí tenemos Attach. Los Attach Compute son varios, pero principalmente en el caso nuestro estamos utilizando un compute de Databricks, en este caso un cluster de Databricks. Si le damos aquí, pues principalmente dice un tipo de Databricks, el nombre que le hemos puesto y todas las referencias que necesita. Entonces, este compute es el que está en Databricks. Si nosotros nos vamos a Databricks, que lo tengo aquí abierto, este interfaz le sonará un montón. ¿Cómo hemos nosotros enfocado el proyecto aquí en Databricks? Pues principalmente pues, con esta arquitectura, un poco la estructura del proyecto. Principalmente tenemos un primer notebook donde nosotros generamos el dataset. Al final, el dataset que vamos a probar en el bot, pues es generado, son figuras geométricas. Al final, estamos utilizando la librería de Cairo, que al final hace transformaciones de imágenes para crear el contenido. Entonces, tenemos un notebook específicamente para generar formas. En este caso, pues, tenemos una clase para generar triángulos, rombos, rectángulos, estrellas, hexágonos, etc. Y luego aquí un poco el main con la ejecución y el guardado a un storage. En este caso el storage lo tenemos dentro de un punto de montaje de Databricks con blob, con un container de blob, y generamos imágenes y vamos subiendo contenido. En este caso, algo así es lo que se queda con el dataset, como una foto de lo que hemos generado. Al final tenemos muchas formas geométricas, distintos colores, formas, etc. Entonces, esto sería como el primer paso. Y luego el segundo paso es la conexión entre, vale, tenemos los datos, pero ahora, ¿cómo me conecto a Machine Learning Service para generar todo este entrenamiento de estos dos modelos? Principalmente lo que tenemos nosotros es el generar siempre esos data mounts para subir datos siempre al blob, en este caso modelos y datos, pero tenemos que generar un database compute para, obviamente, vincular ese pipeline con nuestro clúster
ya existente de Databricks. Vinculamos ese dataset que tenemos guardado en ese blog con un data store de Azure Machine Learning, únicamente como una referencia. Y luego, dada esa referencia, creamos ese dataset que hemos visto en el portal. Seguidamente, después de crear el dataset y el data store, ya somos capaces de seguir con la parte de entrenamiento. Decimos, ya tenemos el dataset, tenemos el data store, tenemos el compute de Databricks, pues vamos a generar ya los steps. Entonces, principalmente para los steps, como siempre, se necesita un environment. ¿Qué necesitan mis steps para cargarse y ejecutarse correctamente? Y luego, aquí empezamos un poco con lo que hemos visto. Esto es como la abstracción, esto es como el core de lo que hemos visto visualmente y bonito en Azure Machine Learning Service. Pues estos son los steps: entrenamiento del BAE, registro del BAE, DALI, el registro de DALI y el deploy step. Al final es como la forma programática de lo que hemos visto en cajitas. Una vez que tenemos todo esto, al final lo que tenemos es que, vale, todos son Databricks steps, todos van a utilizar un compute de Databricks, que lo hemos generado en los steps anteriores, y una vez que lo tenemos la estructura, tenemos que configurar el orden en el que tenemos los steps, porque ahí solo hemos hecho la foto de esto es esto, esto es esto y esto es esto, pero no hemos ordenado cómo se va a ejecutar. Una vez lo hemos ordenado, hacemos el submit de ese pipeline, de esa foto, decimos, venga, ejecútate. Y le hacemos el submit a Azure Machine Learning, a un experimento con nombre BAE-DOLI Pipeline. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ya se debería estar ejecutando arriba, pero claro, ¿cómo hemos organizado? ¿De dónde viene todo esto? Pues cada step tiene su script. Entonces, aquí lo hemos organizado un poco en los distintos pasos. Pues DOLI va a tener su entrenamiento. DOLI va a tener su entrenamiento, su clase, con generación de imágenes, inferencia y tal. Entrenamiento, todo esto. Y luego, pues lo mismo con deploy. El deploy lo mismo. Lo que decía Rodri, es muy sencillo. Como podemos ver aquí, el Azure Machine Learning nos abstrae y nos facilita la vida. Un par de líneas como estáis viendo. O sea, es decir, ahí está la declaración de ACI por un lado, luego las dependencias que vayamos a utilizar en ese environment para hacer lo que es la inferencia, y por último lo único que le tenemos que decir es dónde está nuestro script, ¿vale? De inferencia, que es el que lo hace, que es el .py, ¿vale? El score.py, que es el que hace la carga de los modelos, etcétera, y dice cómo tiene que ser esa representación, ¿vale? Como tal, y directamente todo eso lo llevamos a una imagen Docker. En esta parte donde estamos haciendo el deploy, nos genera una imagen Docker y eso ya lo transfiere a un Azure Container Instance, solo con esas líneas de código que estáis viendo ahí. Eso es, sí. Entonces, más o menos todos los steps para el registro de modelo tenemos lo mismo. Es un notebook específico para cada step, con sus parámetros de entrada, su clase con toda la lógica que debería tener. Y lo mismo pues para el BAE, un entrenamiento del BAE, pues, con toda la lógica que necesitaría para entrenar el BAE. Entonces, con todo esto, ya por lo menos tenemos la visión de, vale, esto es lo que se está ejecutando en este pipeline. Tenemos nuestro Databricks con todos nuestros notebooks, con toda esa lógica, y desde Databricks lanzamos esta ejecución para que Azure Machine Learning nos traquee y haga de orquestador para luego tener todos los datos y la información relevante de todo el experimento. Porque si no, Databricks se perdería o no se lleva una traza, o también se podría hacer, pero con otro tipo de tecnología como en el Flow, pero bueno, en este caso, enfocados en Azure Machine Learning. Sí, aquí hay una parte muy importante, digo, Alessandro, sobre todo de cuando están trabajando la gente con los notebooks y demás, es que tened en cuenta que estamos utilizando la potencia de Databricks, ¿vale? Para poder hacer ese tipo, que la gente siga trabajando con sus notebooks, con esos steps, como muy bien ha explicado Alexander, y que se puedan seguir trabajando en ese entorno como tal, porque una cosa es cómo trabajen los data scientists, dónde trabajen los data scientists, estén ubicados, y otra cosa es luego cómo hagamos esa orquestación y esa produccionalización de los modelos que ellos han creado, que es para la parte que estamos utilizando en este caso Azure Machine Learning. Eso es. Vale, pasamos al siguiente, ¿no, Rodri? Sí, voy a compartir, ¿vale? De nuevo. Vale. Y avísame cuando lo veas. Sí, ya está. Vale. Bueno, lo último que queda, y sobre todo la última pieza, ¿vale? Que es un poquito la más importante, ¿vale? Y la que estaba comentando antes es, vale, tenemos ya todas estas piezas, ¿vale? Hemos explicado, tenemos un endpoint incluso, ¿vale? Que le podemos preguntar y nos está devolviendo imagen, ¿vale? Pero ¿cómo encajamos todo esto, ¿vale?
Si quieres un poco, Alexander, Sí. comenta un poquito la parte del bot, ¿vale? Sí, principalmente el Web Framework, como siempre hemos visto, podemos dividir en varias categorías lo que son los componentes. Podemos tener una parte de input. Web Framework soporta varios inputs, como podemos ver ahí, texto, imagen, speech, pero en este caso concreto vamos a utilizar texto. Luego tenemos una cantidad de canales bastante grandes. Cada año casi siempre pues añaden alguno, pero en nuestro caso vamos a utilizar uno de los más sencillitos, que es el web chat. Y luego ya dentro de lo que es los servicios o servicios dentro que puede utilizar el bot, que también puede utilizar Azure Machine Learning, en este caso hemos tirado para un poco el control del diálogo de la mano de Luis. Y luego, claro, todo esto decimos, vale, pero ¿dónde lo enganchamos? ¿Dónde va a ejecutarse todo esto? Pues dentro de Microsoft Azure, que al final es el que estamos utilizando en este caso. Genial. Y en esta parte, sobre todo, digo, lo más importante también, digo, es que por fin, digo, nos hemos echado a la aventura, porque hace poco ya pusieron la parte de General Available de Python, Sí. y digo, vamos a utilizar el SDK también de Python de Bot Framework, ¿vale? Para también hacer todo el desarrollo del Tion, ¿vale? Aquí ha sido todo el proyecto puro Python, ¿no? Puro y duro todo, Todo desde Python. el end-to-end, ¿vale? De toda esa parte. Sí. Vale, la parte para que no es muy breve de Luis y porque me voy a ir ya directamente a que veamos todo el proceso. Al final, toda esta parte lo que nos interesa, solo hemos metido esta parte, Luis, para ver un poquito de intencionalidad, simplemente y controlar un poco el flujo del diálogo, ¿vale? Hay varios diálogos que en toda esta parte que se dividen, ¿vale? Que son buenas prácticas para hacer Luis, es decir, diálogo de bienvenida, a lo mejor el diálogo que pregunta el usuario sobre las formas geométricas. Entonces, para poder poner ese flujo e ir activando esos diálogos y cada uno esté encargado de esa lógica de negocio, pues sí utilizamos un poquito Luis para también mantener todo ese flujo, ¿vale? Aquí tenemos varios intents, ¿vale? Que tenemos el de cancelar pues, el diálogo, ¿vale? El de preguntar por la parte de geometría, el de ayuda, es decir, para que podáis ver un poco cómo se puede un poco hacer esta parte de intencionalidad, ¿vale? No voy a entrar en el detalle porque no es el objetivo ni mucho menos de la charla, ¿vale? En este aspecto, pero que sepáis que también lo tenemos utilizado aquí para controlar un poco ese flujo conversacional, ¿vale? Del usuario. Una vez que tenemos todo esto, ¿vale? Lo hemos entregado, tenemos una versión publicada, ya lo que pasamos es a hacer todo el despliegue de infraestructura en una web app, ¿vale? Del Node, ¿vale? De lo que es la parte de Python, ¿vale? En esa web app, para que esté desplegado y sea directamente el que hace la parte de mensajes con el bot, ¿vale? Luego el típico canal, como ha comentado antes Alexander, del web chat, y es por eso por lo que hemos hecho toda esta parte, ¿vale? Entonces, ya sin más dilación, ¿vale? Vamos a ver un poquito toda la parte de la demo, ¿vale? Me vais a dejar que reinicie, ¿vale? Por la parte de autorización, ¿vale? Porque si he estado hablando aquí media hora, ¿vale? Se me habrá ido toda esta parte, ¿vale? Lo primero que nos pregunta es un poco, nos da la bienvenida, que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y lo primero que le preguntamos es un poquito que queremos aprender sobre geometría, ¿no? En esta parte para que él vea esa intencionalidad, ¿no? Y detectar, bueno, pues pregúntame sobre formas, ya directamente, ¿qué es ese intent que habéis visto allí? Lo que ha relacionado, lo ha detectado y ha dicho, vale, aquí estamos ya en otro diálogo, que va a ser el encargado de esa comunicación que habéis visto con el servicio que hemos desplegado con Azure Machine Learning, de Dalí, ¿vale? De esta parte. Entonces aquí le podemos decir, oye, pues mira, en esta parte quiero, pues, una estrella grande, ¿vale? Y en este sentido. Aquí lo que está devolviendo es una imagen, ¿vale? Que está siendo generada ahora mismo por Dalí directamente, y lo que vais a ver es un poco pixelado, ¿vale? Porque para no tirarnos haciendo entrenamiento toda una vida, ¿vale? En esa parte, y que veamos un ejemplo rápido, las imágenes son 32 por 32. Estáis viendo en un poquito de aumento para poder verla, porque si no serían muy pequeñitas, ¿vale? En esa parte. Pero simplemente es para que tengáis un poco de esta parte. Estamos preguntando primero fijaos ya por tamaño y lo que es una forma, ¿vale? También le podemos preguntar si queremos, ¿vale? Porque una estrella pequeñita, ¿vale? En ese aspecto, para que él vaya generando toda esa información. Luego también, fijaos, es decir, sabe también tratar esas formas, por decirlo, y también ese tamaño, ¿vale? Luego podemos decir, a ver, de que quiero una estrella, ¿vale? Que esté en esta parte, sea amarilla, ¿vale? En ese sentido, pero que esté también aparte rellena, ¿vale? Que es importante, es decir, están entendiendo también toda esa información, ¿vale? Y luego ya, por ir un poco más como este vocabulario, ¿vale? También está acotado, ¿vale? En este caso, todo lo que le podemos preguntar, es decir, en este aspecto, porque hemos querido ver un end-to-end, ¿vale? Y una parte que sobre todo veis cómo se puede llegar esto a promocionalizar, ¿vale?
Aquí lo que podemos tener, ¿vale? Es la parte, es igual que antes, ¿vale? Big Fillet Yellow Star, pero aparte vamos a decirle, ¿vale? Que va a ser la parte que esté rotada, ¿vale? Y que luego aquí es counter clockwise. Alexander, si estoy escribiendo algo así, dímelo, ¿vale? Digo, en Sí, esta no, parte, está bien, está bien. digo, porque aquí digo, estoy yo escribiendo con lo mío, ¿vale? Y es directamente de esta parte. Como podéis ver, fijaos cómo incluso entiende también esta parte, cómo la ha rotado, ¿vale? De este sentido. Entonces, fijaos todo lo que podemos llegarle a preguntar, ¿vale? En este caso a Dalí. Ya no solo, ¿qué es lo que decíamos? Esta es la mezcla de lo que es la parte de procesamiento del lenguaje natural, entender también el contexto y luego ser capaces de generar imágenes, ¿vale? Que esta es la potencia que verdaderamente hemos querido transmitir aquí, aunque lo veáis con un ejemplo pequeñito, pero que simplemente os hagáis una idea. Luego podemos preguntarle por más cositas, ¿vale? Podemos decir, pues, tiene más formas, ¿vale? En ese aspecto, no solo están las estrellas, ¿vale? Podemos preguntar por un círculo que sea grande, le podemos preguntar, ¿vale? También por un cuadrado, es decir, le podemos preguntar por distinta información, ¿vale? Para que vayáis viendo directamente, ¿vale? Toda esta parte. Y todo esto está generado por Dalí. ¿Qué es lo que hemos hecho también este proceso que estáis viendo aquí? Son imágenes en base 64, ¿vale? Muy pequeñitas, ¿vale? Porque la estamos usando directamente en una static card dentro del bot para que simplemente la podáis ver y os podáis hacer una idea cómo siempre podemos dotar de mucha inteligencia a un bot dependiendo de cómo de potente sea el servicio que utilicemos por debajo. ¿Vale? Ya no solo es la intencionalidad, lo que hemos querido ver aquí, sino que fijaos, utilizando un servicio tan potente como el que hemos desplegado, cómo se le puede añadir esa cierta inteligencia al bot, ya no solo detectando los intents, le podemos pedir incluso ayuda, ¿vale? También al bot y que nos explique un poco y nos guíe, incluso podemos salirnos, ¿vale? De lo que es ese diálogo. Todo esto, ¿vale? Es actualmente lo que entiende la intencionalidad, ¿vale? Y que es esa parte de Luis que hemos utilizado, ¿vale? Que yo creo que se queda bastante clara aquí, ¿vale? Pues Pues con yo creo que ya esto, hemos repasado un poquito todo, ¿no? De esta sí, parte. Entonces, si no me dejo nada, pues voy a volver aquí, perdonad. sí, ¿Vale? Y nada, dar de nuevo un poco, esta es la demo que acabamos de ver, dar las gracias de nuevo a los otra patrocinadores. vez, sí. Otra vez, digo que sí, por habernos dado la oportunidad de contaros todo esto que tanto Alexander y yo hemos estado trabajando. Y nada, y yo por mi parte decir que muchísimas gracias por la oportunidad y que espero que nos veamos en la próxima. Y por mi parte igual, la verdad que es un, vamos, un orgullo otra vez estar aquí en el Global y que se pueda hacer virtualmente, que también es un curro. Eso se Entonces, pues nada, agradece. por mi parte, muchísimas gracias también. Venga, pues nos vemos en la próxima y gracias a todos. Venga, hasta luego. Venga, chao, chao.